Aprende a medir tus emociones. No le pongas demasiado fuego a veces a la situación. Y en eso sí son buenas las mujeres, en ponerle fuego al asunto. Y a veces más emoción cuando no se necesita, ¿verdad? Entonces es un arte saber qué cantidad de emoción debes ponerle, sin exagerar. Ya nada más con que le pongas la emoción suficiente, ya va a tener su efecto. A veces de más lo quemas, ¿verdad? Tampoco te quedes corto. Cuando tenías que enfatizar con emoción un punto y no lo enfatizaste, va a tener un efecto negativo, ¿verdad? Entonces mide el flujo de tus emociones para saber cuándo ser más agresivo, más fuerte, y cuándo ser ¿qué? Más suave. Obviamente, ¿de qué depende la emoción que le pones a tu palabra? Es de qué tan sensible ha sido la experiencia, ¿verdad? Mucho de la comunicación es como si fueras un actor o una actriz, ¿verdad? Que estás haciendo tu papel, ¿no? Desarrollando tu drama en un papel, en una obra, ¿verdad? Entonces te dicen, en este momento tú tienes que llorar, pues en ese momento lloras, ¿no? ¿Verdad? Y haces tu papel como debe ser. Siguiente punto en el arte de decirlo bien, inspiración. El que siga, número 1. ¿Verdad? Entonces, acuérdate que estamos hablando del arte de decirlo bien, ¿verdad? Ya usaste las frases clave, ya estás usando las preguntas, cargas tu discurso con todo eso y además ¿qué? Su buena dosis de emoción, y ahora tienes que agregar este ingrediente extra que se llama ¿qué? Inspiración. Hablar de una forma inspirada. Hacer que la persona mire hacia arriba, hacer que la persona se imagine cosas. Es lo que hace la inspiración. Pones a volar la imaginación de aquel. Cargas tus palabras con tu visión de lo que viene en el futuro. De manera que aquel pueda ver junto contigo qué es lo que viene. ¿Verdad? Muestra de forma real lo que él también puede lograr con lo que tú dices. Le haces ver cómo él va a quedar después de tomarse tu producto, cómo se va a sentir, qué va a obtener si se mete a tu negocio, ¿verdad? Entonces la emoción combinada con la inspiración es la fuerza más poderosa que puede haber en la comunicación. Si tú logras hablar de forma inspirada, como si fueras una especie de profeta, es la clave. Y hay gente que a veces tiene como que cierta vergüenza, ¿no? En hablar de forma inspirada. Dice, como que ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Qué profetizo yo? Es un entrenamiento, acuérdate que es como el que está haciendo su show, ¿no? Tú eres un actor, una actriz en ese momento. Te transformas y hablas con inspiración, como si tú fueras el Mesías, ¿no? Sí. Hay gente que no se ve en ese papel, ¿me explico? Como no, ¿cómo que es que yo voy a hablar así? ¿Verdad? Pero si lo logras hacer, no imaginas el efecto que vas a tener en tu auditorio, ¿verdad? Tomas un perfecto control del auditorio, porque esa es la clave en la comunicación, que tú tomas el control, tomas hasta cierto punto el control de lo que la gente está pensando en ese momento. Es decir, haces que la gente vaya pensando lo que tú quieres en el momento que quieres y van caminando contigo al mismo paso. ¿Me entienden lo que digo? Esto es muy importante, que hagas el papel completo. Si tienes que cargar de emoción, le pones emoción. Tienes que poner inspiración, le pones inspiración. Sin decir, ay, pero como que ¿quién soy yo? Yo apenas soy Get, o yo apenas soy equipo del mundo, yo apenas entré aquí, ¿verdad? Porque para mí esa fue la clave. Yo empecé a modelar a Jim Rohn. Dije, bueno, voy a hablar como él, no importa. Imagínate que le dijera, ay, este que ya se cree Jim Rohn, ¿a poco? A mí qué me importa.
Lo importante era hacer bien mi trabajo y que el mensaje llegara como debe ser, ¿verdad? Grabé los cassettes de Jim Rohn, Reto de Éxito, y hasta en la traducción también le ponía ¡no! ¿Es así? ¿Me explico? Si vas a cantar la canción de una vez, cántala ¿qué? Bien, ¿verdad? Especialmente si estás cantando en el karaoke, porque no te va a dejar que te vayas por otro lado. Entonces, inspiración. La inspiración es mucho más duradera que la emoción. Es un paso más allá que la simple emoción. Una emoción quizá puede durar 3 días, pero una inspiración puede durar semanas, meses y años. Una inspiración. Mostrar tus resultados, por ejemplo. Por eso hago las fiestas en mi casa, porque eso da ¿qué? Inspiración. La gente se queda con la imagen de esa casa y dice, no, yo necesito una así. ¿Y eso dura qué? Años. ¿Verdad? Entonces aprende a inspirarte y a inspirar a otros. ¿Verdad? ¿Cómo te inspiras? Obviamente con tus propios resultados, con tus propios logros. Te inspiras. Y con eso mismo, ¿qué? Inspiras a otros. ¿Verdad? Porque ustedes ven, no es más que eso. Tú das el siguiente salto y eso es ¿qué? Más inspiración. Y ya piensas en el siguiente paso. Esta oficina es inspiración. ¿Verdad? Porque esta oficina puede ser ¿qué? Como la envidia del distribuidor, ¿no? Cuando yo tengo una oficina así. ¿Verdad? Y ahora, por otro lado, tú quieres que ellos quieran eso. ¿No es cierto? Que quieran eso, que digan, así quiero estar yo. Quizá no quiero tener a Israel, pero así quiero estar yo. ¿Verdad? ¿Quién? ¿Israel o yo? Sí, entonces, eso es. En este negocio y en la vida en general es así. Es decir, ¿tu vida puede inspirar a otros o no? Porque alguien va a conocer tu vida. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿A dónde vas? Dice Gibron que quizá al final alguien va a escribir tu vida. ¿Qué quieres que ponga ahí? Porque algo van a poner. Ejemplo o advertencia. Mira, sé como fulano o qué. Mira lo que hizo fulano para que no lo sigas. ¿Es así? Y lo mismo para tus distribuidores. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te saliste? Advertencia. ¿Seguiste, lo lograste? ¿Qué? Ejemplo. Enseñanza. Entonces, aprende a inspirar a otros, ¿verdad? Créanlo o no, todos tenemos influencia en otros. Todos. Todos somos una especie de líderes, todos. ¿Verdad? Desde el niño ya en la escuela ya es una especie de líder. Y a veces haces el papel de seguidor y a veces el papel de líder. ¿Verdad? Entonces hablar con inspiración es una especie de arte. Arte. El arte de inspirar. Es decir, va más allá del simple hablar. ¿Verdad? Va más allá del simple hablar. Va más allá del simple convencer. Ese hombre lo convenció, pero además lo dejó ¿qué? Como que inspirado, ¿no? Así como que flotando en las nubes, ¿no? Y esa es la clave, ¿verdad? Inspirar significa aspirar más arriba, ¿verdad? Algo como que se te mete, ¿no? Inspirar, ¿verdad? Obviamente, para hablar con inspiración, la clave es ¿qué? Estar inspirado. Esa es la clave. No puedes hablar con inspiración si tú no estás inspirado. Para hablar con emoción tienes que estar ¿qué? Emocionado, por fuerza. No puede ser de otra forma. Llegas tú emocionadísimo y aunque no quieras vas a hablar con emoción. ¿Verdad? Regresas de un evento internacional y se nota, ¿no? Vienes cargado de emoción. Claro que la mayoría una semana más tarde ¿qué? ¿Y la emoción que tenías? Se enfrió. Pero me quedó la inspiración. Y hablemos de tu futuro. Va a ser increíble. Imagínate. ¿Verdad?
Entonces, básicamente, esos son los 2 puntos de la buena comunicación. Básicamente, número 1, ¿qué? Aprende, pero primero que todo, ¿qué? Ten algo bueno que decir, número 1. Te preparas, interés, curiosidad, todo ese rollo. Lees los libros. Y número 2 fue ¿qué? Ya que tienes la información, ya que tienes el conocimiento, ahora aprende a decirlo bien. Y ahí sí practicas y repites, ¿verdad? Y le agregas todas las frases que dijimos, y las preguntas, y frases incompletas, y el estilo, y la emoción, y la inspiración. Y ahora tienes ¿qué? Las 2 partes completas. Si ustedes logran completarlo todo, y esto llega a ser parte cotidiana de tu discurso, va a ser increíble. Va a ser increíble. Van a ser unos comunicadores tan poderosos que nadie se va a escapar a su influencia. Pero obviamente no se aprende en un día, no se aprende en una semana, no es un plan de 90 días, es que un trabajo continuo de años. Sí. Ahora, la clave es esta, que no seas un buen comunicador sin resultados que respalden eso. Que no digan, el hombre habla muy bien, pero ¿por qué todavía es get? Porque ya como que ¿qué? No hay congruencia, ¿no? Él debería ser equipo de presidentes. ¿Cómo es que habla tan bien y todo lo dice bien? ¿Verdad? No sé si conozcan gentes así. Yo conozco algunos que hablan, dices, ¡wow! ¡Increíble! Pero ¿cómo es que no está en la cima todavía? Porque todo el mundo relaciona ¿qué? El hablar bien con éxito. No aceptaríamos que un equipo de presidentes hable menos bien que un get, ¿verdad que no? Tendría que ser siempre ¿qué? Al revés. ¿Verdad? Que dice, wow, el equipo de presidentes, y se para ahí. Bueno, ay, gracias, adiós. ¿Verdad que no? Pues no. Ahora, si tu pareja habla bien, tienes tú un gran reto todavía, más grande. ¿Verdad que sí? La esposa de un equipo de presidentes, todo el mundo espera que hable ¿qué? Pues como él. O el esposo, peor. ¿Verdad? La esposa exitosa habla bien, da discursos de todo un día, 2 días, y un día le pasan el micrófono al esposo. ¿Verdad? Y entonces la gente ya lo ve como, ya nada más de ahí como que lo descalifica. No sé si se han dado cuenta. ¿Sí o no? Ya de ahí nada más como que, no, pues no habla bien, no la hace. ¿Sí o no? Entonces es un reto muy grande, especialmente en este negocio, el tener la habilidad de hablar ¿qué? Bien frente al público, frente al auditorio. Aunque estés nervioso, no importa, ellos quieren que tú hables perfectamente ¿qué? Bien. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto le queda a ese cassette? ¿Así? Hablemos del siguiente tema, la presentación. Presentación. ¿Verdad? Una presentación frente a un público desconocido, quizá. Presentación. Lo que hacemos aquí martes, jueves y sábados. ¿Son qué? Presentaciones de negocios, también hay presentaciones de producto. Presentación. ¿Cuál es la clave en la presentación? Número 1, la identificación. Identificación. Identificación, es decir, es un paso más allá del simplemente ¿qué? Tener algo bueno que decir y aprender a decirlo bien. Ahora tienes que aprender a ¿qué? A identificarte. Identificarte. Ahora, identificarte no es tan difícil si es alguien como tú. ¿Verdad? Tú eres médico, vas a hablar con otro médico, claro que se identifica contigo. Tú eres mexicano, hablas con otro mexicano, claro que se identifica contigo. El reto es que identificarte con alguien que no es como tú. Ese es el reto. Esta es la reacción que tú quieres en la gente. Que diga, yo también. Cuando tú hablas, diga, yo entiendo eso. Que esa persona diga, exactamente como lo dice, así es. Yo he estado ahí. Yo sé cómo es eso.
Y la clave principal sería que cuando tú terminas digas, si él pudo, yo también puedo. Ese sería el fin último en la identificación. Que la persona llegue a la conclusión, él es como yo. Él me entiende, porque él pasó por lo que pasé yo. Esa es la reacción que deberías evitar. Que aquel diga, ¿y a mí qué? ¿Y eso a mí qué? Ahora, si no eres cuidadoso, vas a cargar tu presentación con muchos ¿y a mí qué? Entonces, clave esto. Que tú obtengas de la persona la reacción que tú buscas. Entonces, esta es la clave de la identificación. Aprende a expresar, no impresionar. Aprende a expresar, no a impresionar. Expresar especialmente sinceridad, nobleza, sentimiento de ayuda, expresarte. No impresionar. El expresar crea un puente. El impresionar crea un abismo. Alejas a la persona. Especialmente cuando los resultados son grandes. ¿Me explico? Especialmente cuando el cheque ya creció. Mira mi cheque, dice aquel, ¿y a mí qué? No tiene sentido para él. Eso ya creaste un abismo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Crear qué? Un puente. Mira, te voy a presentar a un amigo rico que gana 500,000 al mes. Dice, ¿y a mí qué? Muy diferente, sí, mira, te voy a presentar a un amigo que es muy rico, pero viene a decirte cómo tú también lo puedes lograr. Oh. Es decir, uno que gana mucho, que hace cosas increíbles. ¿Y a mí qué? ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo podría yo identificarme con mi auditorio? ¿Qué me haría parecer sincero? Porque el líder necesita eso, parecer sincero. Real, honesto, con su grupo, con su auditorio, con su gente, el líder. Especialmente si estás conociendo a alguien por primera vez. Tienes el primer contacto.
¿Me explico? A veces tienes que crear el sentido de pertenencia. ¿Perteneces tú a ese grupo o no? Y nada más con que tú digas, yo también soy distribuidor, yo también uso el botón, ya desde ahí, ¿qué? Te estás identificando. ¿Verdad? O fui. Yo sé lo que es recibir un no, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es hacer una charla de nutrición, yo sé lo que es eso. Yo también pasé por esas. Déjame contarte mi historia. ¿Cómo hacía las charlas yo? ¿Cómo invitaba a la gente yo? ¿Y ahora qué? ¿Eres el maestro? Dice, a ver, ¿cómo lo hacía? Dice, en mis tiempos, no sé aquí, pero en mis tiempos reclutábamos 10 diarios. ¿Qué? ¿Cómo lo hacías? Es así. Es muy importante eso. ¿Verdad? ¿Dónde está la clave? La clave es, encuentra algo que tengan en común. Por ahí es donde inicias, experiencias comunes. Problemas similares, viajes similares, cenas similares, colados similares. ¿Me explico? Por ejemplo, los que ayer estuvimos en la cena tenemos eso en común, ¿se dan cuenta? Podemos platicar de eso. Pero el que no estuvo está como que fuera de esa experiencia común, ¿verdad? Eso se hace como una especie como de un secreto común, ¿no? Vimos que a alguien se le pasó las copas, tenemos como que ese secreto en común. ¿Me explico? Entonces, es lo que tú buscas. ¿Qué tenemos en común? Sobre todo con alguien con el que te conoces de primera vez. ¿Qué hay en común entre esa persona y yo? Y empiezas por ahí. Es decir, hablas de aquellos puntos en los que estamos de acuerdo y después hablas en los que no estamos de acuerdo. No lo haces al revés. ¿Verdad? Es decir, empiezas hablando de lo que aquel ya conoce para luego hablar de lo que no conoce. No lo haces al revés. Empiezas a hablar de lo que aquel ya está de acuerdo. No empiezas a hacerlo al revés. ¿Verdad? Dices, bueno, mira, aquí estamos de acuerdo, aquí 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 de acuerdo. Perfecto. Ya cubrimos esta parte, ahora sí vamos a hablar de los desacuerdos. Pero primero ya te identificaste con él. Quizá ya te ganaste su amistad. Simplemente por estar de acuerdo en algún punto o en muchos puntos. ¿Verdad? Diciendo, tengo un cheque de tanto y mi vida es increíble, eso no crea identificación. Que si la persona, ay, sí, qué bueno. Mi mente camachada, ay, qué bien. ¿Yo qué? Yo necesito un trabajo ahora. ¿No? Tú dices, no, yo llegué buscando trabajo igual que ustedes. ¿Quién vino por un anuncio? Yo también vine igual que ustedes. ¿Verdad? No sería igual si dices, yo soy de Acapulco, ¿alguien es de Acapulco? Sí, yo también. Ah, ya son puntos de identificación. ¿Verdad? ¿Alguien lo ha corrido una vez de su trabajo? Sí, a mí también. Ok. Y vamos buscando ¿qué? Lo que hay en común. Más fácil unirte en lo común, en la tragedia, que unirte ¿qué? En el éxito, porque el éxito es muy raro. ¿Me explico? Entonces es lo que hacemos en la reunión. ¿Verdad? Identificación, construyes puentes. La clave es eso, encontrarte con ellos donde ellos están, para después ¿qué? Llevarlos donde quieres que vayan. ¿Verdad? Si alguien está sufriendo, no vas a llegar a hablarle de la boom, ¿verdad? Una pachanga, ¿sí o no? ¿Me explico? ¿Verdad? Alguien te dice, bueno, vamos a visitarlo al hospital, tenemos un enfermo. ¿Qué llegas a decir? ¿Qué te duele? Ay, sí, fíjate, a mí también una vez me operaron. Para hacerle ver que tú entiendes el dolor que está sufriendo. ¿No es así? Es así. A veces lo hacemos inconscientemente y automático. Lo importante es cuando ¿qué? Cuando tú ya lo conoces y sabes que esa es la tecla que tienes que apretar y ahora lo haces consciente. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es así? Si tú vas a ir, lo que decíamos hace rato del vestir, si tú vas a ir a un entierro y sabes que todo el mundo va a estar de luto, ¿cómo vas a ir vestido tú? ¿Con qué fin? Para identificarte con esa gente, ¿no? Pero llegas tú de un amarillo estrafalario y un rojo no sé qué. Oye, ¿vienes al velorio? ¿O te equivocaste, pensaste que era bautizo? Porque ¿qué? ¿No vienes qué?
buscando identificación con el grupo. Ahora, en la identificación, a veces que hasta copias modos de hablar del lugar, ¿no? A veces lo hacemos consciente y muchas veces ¿qué? Inconsciente. Con el fin de identificarte con ese grupo. ¿Me explico? Y a veces de una vez tienes que hacerlo ¿qué? Consciente. ¿Con qué fin? De que la gente no te sienta diferente. ¿Me expliqué? Es decir, eso es hasta cierto punto una reacción, hasta cierto punto normal. Que tú sin darte cuenta te vas a vivir, no sé, a Tabasco, o al norte, o a Veracruz, o a Acapulco, y ya estás hablando como los costeños. ¿Verdad? Es decir, a veces tú no lo concientizas, pero tu propia mente dice, aquí tenemos que hablar como estos para que no nos sientan diferente. ¿Verdad? El que, por ejemplo, Pepe Soriano, el que me hizo los muebles, es español. Dije, oye Pepe, ¿y tú por qué no hablas como español? Hostia, ¿qué esto? Dice, no, porque los taxis luego te cobran caros y te sienten un acento extraño. ¿Se le hablaba qué? Habla como Chilangolandia. ¿Sí? Hizo ese esfuerzo, ¿verdad? Tanto que, si tú no sabes que es español, piensas que nació en México, que es mexicano. ¿Es así? ¿Me explico? Ahora, hay veces que sí vale la pena ser diferente. El extranjerismo a veces te ayuda, pero a veces no siempre. Entonces hay que ser listo. Para saber cuándo sí y cuándo no, ¿verdad? Cuándo sí y cuándo no. Yo, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención mi mujer. Cuando está aquí hablando con mexicanos, es normal. Habla con alguien de las Lomas y, ajá, sí. Entra en una llamada de su mamá, sí, mami, ¿cómo tú estás? ¿Verdad? Y yo hago lo mismo, hablo con venezolanos, hablo de una forma, ¿verdad? Me voy de vacaciones a Dominicana, hablo de otra forma. ¿Sí? Ahora, a veces de una vez lo haces de forma consciente. Porque ¿qué sucede cuando tú tratas de hablar como la otra persona? Le estás diciendo que me agrada la forma de cómo es usted. Yo quiero ser como es usted. Quiero que seamos iguales. ¿Me explico? Entonces, ¿qué haces? Te lo conquistas. Te lo conquistas. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú vas a un lugar y no te gusta la forma en la que la gente habla ahí y tú andas como que tratando de corregirlos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, vas a Puebla y eso de que, ajá, y tú, ¿cómo de ajá? Hay que decir bien, ajá. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Qué va a suceder ahí? Y pues, bueno, pues tú habla como quieras, hijo. Aquí es Puebla, ¿no? Aquí somos poblanos, hijo, ¿no? Y ya desde ahí estás creando, ¿qué? Un rechazo. Ahora, ¿eso sería lo más inteligente? Pues no, al contrario. Dices, no, a ver, enséñame es más cómo se habla aquí. Y a cualquiera le gusta ser como que tu maestro, ¿no? Sí, y así te los conquistas. ¿Verdad? Vas a hablar con jóvenes, imitas el lenguaje de los jóvenes. Vas a hablar con viejitos, pues imitas el lenguaje de los viejitos. Sí, viejito, ¿cómo no? ¿Verdad? Entonces, esa es la clave para influir en la gente. Son detalles que valen aquí millones, ¿eh? Primero encuéntralos donde están. Y después los llevas donde quieras que vayan. Si alguien tiene problemas, empiezas hablando del problema, obviamente. Jim Brown dice que Pablo se identificaba con los pecadores diciendo que era el más grande de los pecadores. Y era lo que Pablo decía.
Si hay pecados a mí no me cuenten, porque yo soy el más grande de los pecadores, yo les gané a todos. Entonces la gente decía, bueno, si él es el más grande de los pecadores, seguramente me puede entender. ¿Verdad? Él no decía, no, yo soy el santo, yo soy el que ya está casi allá en la diestra de Dios. No decía eso, yo soy ¿qué? Peor que ustedes, ¿verdad? Y lo mismo haces en tu reunión. No sé si ustedes han oído esta frase. Si ustedes son escépticos, déjenme decirles yo era ¿qué? 10 veces más. Son puntos de identificación. Y eso tienes que hacer con tu presentación, cargarla de puntos de identificación, ¿verdad? Entonces, si una persona tiene dificultades, empiezas hablando ¿por qué? Por dificultades similares que tú tuviste. Claro que luego se hace como una competencia a veces, ¿no? Dice aquel, no hombre, a mí me cortaron un brazo. No, a mí un brazo y una pierna. ¿Verdad? Dice aquel, no, yo conozco a uno que le cortaron un brazo, una pierna y de una vez le sacaron un ojo. No, yo conozco a otro que le sacaron el mismo brazo, la pierna, el corazón. Se hace una competencia. Yo he sufrido más, ¿no? Alguien que dice, es que me operaron y no sabes todo lo que sufrí en la operación. No, sí lo entiendo, no, pero la mía fue mucho más grande. Dice que no, yo estuve 8 días en cama. No, yo estuve un mes. ¿Verdad? ¿Me explico? O sea, por demostrar que a mí me fue peor, ¿no? Entonces, no, obviamente no puedes hablar de tus éxitos si alguien está en dificultades, ¿no? No puedes hablar de tu riqueza si alguien está sufriendo por dinero. ¿Verdad? Hacerlo va a crear ¿qué? Un abismo, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Primero hablas de tus dificultades. Primero hablas que tú también fuiste pobre, ¿verdad? Cuentas cuando ibas al restaurante y no podías escoger la comida del lado izquierdo, ¿verdad? Ahora, si no has tenido dificultades, bueno, ve y métete en algunas, dice Jim Rohn, ¿verdad? Para que puedas identificarte con la persona. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Quizá no sea tan fácil si tú tienes 40, identificarte con un niño que tiene 10. ¿Cómo le haces? Pero si lo logras, vas a ser ¿qué? El experto en la identificación, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Ser lo suficientemente hábil para recordar cuando tú tenías 10. ¿Qué era eso? ¿Qué pasaba en esa edad? ¿Cómo te fue a ti? ¿Qué libros se leían ahí? ¿Verdad? ¿Qué se enseñaba en la escuela a esa edad? Entonces empieza a decir el niño, ¿y a ti ya te están enseñando tal cosa? ¿Sí, a ti también te lo enseñaron? Sí, déjame contarte la historia. O si fuiste al mismo colegio. Oye, ¿todavía sigue el uniforme del mismo color? Tal, ay, sí, igualito. Oye, ¿el prefecto que está ahí sigue ahí todavía? Sí, ya está viejito. Oye, porque fíjate que nos trataba así, sigue igual. ¿Ya te estás qué? Identificando con él. Esa es la clave. ¿Buscas qué? Puntos de identificación deliberadamente. O ya te pusieron a leer a Shakespeare. Ay, sí, qué aburrido. Ay, para mí también fue muy aburrido. Y ya te estás qué? Identificando. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Clave en tu presentación. Al iniciar la plática con alguien o al iniciar la charla, primero tienes que empezar ¿qué? Identificándote, ¿verdad? Esa es la clave. Y tener esa habilidad de poder recordar experiencias cuando tenías esa edad. Por eso dije yo en un principio, tienes que ir ¿qué? Prácticamente estudiando los días como parte de tu preparación. ¿Algún día vas a tener 80 y vas a tener que identificarte con la gente que tiene la edad que tienes ahora? ¿Me explico? Algún día vas a ser equipo de presidentes y tienes que identificarte con el nuevo distribuidor. ¿Cómo está él de miedoso? Tienes que identificarte con alguien que va a dar apenas su primera reunión. ¿Cómo está él? Tú ya eres el experto ahora, pero tienes que acordarte ¿qué? Y acordarte de esa experiencia. Entonces, solo tienes que regresar y revivir eso. Ahora, el reto es identificarte con alguien, ¿verdad? Que no es como tú. Que tiene grandes diferencias en color,
religión, nivel de estudios, circunstancias, culturas, viene de otro país. ¿Cómo te identificas con él? Sexo, es del otro sindicato. ¿Cómo te identificas con él? ¿Me explico? ¿Cómo identificamos éxito con fracaso? ¿Cómo identificamos riqueza con extrema pobreza? ¿Verdad? Porque créanme, muchos de ustedes ya están lo suficientemente bien vestidos como para que ni siquiera se puedan meter a un barrio bastante pobre, ¿no? ¿A poco no? ¿Cómo te identificas ahí? Dices, no, sí, yo soy de los mismos. Ya nada más desde que te vieron dicen, que de los mismos. ¿Sí o no? No es fácil. Ya nada más con que te vean, la forma en la que estás vestido ya es como un uniforme que dice, no, este viene de por allá, no. Este no es de aquí. ¿No es cierto? Inmediatamente te ves como un forastero, una persona totalmente extraña. ¿Y qué tienes que hacer? Todo un esfuerzo en la identificación. ¿Me explico? ¿Qué tienes que decir? Ustedes me ven con estas ropas, pero el que está adentro no es él. Déjenme contarles la historia. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo identificamos éxito con fracaso? Obviamente tienes que hablar, ¿qué? Primero de tus luchas, no de tus éxitos. Porque la lucha es mucho más identificable que el éxito. Es así. Es así. Acuérdate que tiene que ser parte de tu entrenamiento ya cotidiano. Casi no puedes hablar sin primero identificarte, ¿no? Es como sacar tu tarjeta de presentación. Tiene que ser así. Si tú tienes 50 o 60 minutos para hablar y te pasas 59 hablando solo de tus éxitos y 1 minuto de tus tragedias, no te vas a identificar. ¿Verdad? Sobre todo si aquel ya te está viendo, ¿qué? Como no identificable. A veces nada más por el color, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo se identifica un español europeo con un grupo de indígenas? ¿Cómo le hace saber que sí es igual que ellos? A mí me costaba trabajo creer cuando decían los gringos, es que yo estaba mal económicamente porque yo tenía en la cabeza que todos los gringos son ricos. Si hay a poco. Esto nada más le están echando de su costal. No puede ser que en Estados Unidos haya pobres. Yo nunca había ido. Yo no podía creer. ¿Me explico? Que no, estamos en crisis en Estados Unidos. ¿Tú? ¿Cómo si la nación más rica del mundo? Entonces no es fácil. Ahora, ¿qué pasa si no te identificas con la persona? No la conquistas.